pues gracias, Señor, por este día, Señor, y pues gracias por este, la oportunidad, Señor, de conocer más de tu palabra, de aprender más Amén. de las maravillas que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice a todos los que estamos reunidos, Señor, y los que vienen en camino, Señor. Cuídalos. Gracias también porque, pues, estamos en convivencia, Señor, y Sí, aprendiendo Señor. más y más Sí, de tu palabra y gracias. de todo lo que tú tienes para nosotros. Amén. En el Amén. nombre de Jesús, Señor, bendice a nuestras familias, las personas enfermas y de necesidades, Señor. Gracias por todo. Amén. 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 Estamos en capítulo 4 de este libro, La guerra ya terminó. Bienvenidos a los que están viendo este video. Capítulo 4, página 39 o alrededor de esa página. Dice, él quiso quebrantarlo. Hermano Mauricio, ¿quiere iniciar con la primera parte ahí, por favor? 31. Sí, un momento. No, no, Ok. pues, Ok. Él quiso quebrantarlo. la cortina se Angustiado quitó. él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus Bueno, esta serie sí, por favor. trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por juicio fue quitado. Isaías 53, 7, 8. Esto significa que Jesucristo nunca tuvo ni siquiera la oportunidad de ir a la cárcel o de tener un juicio justo. Él careció de esas cosas. Y su generación, ¿quién lo contará? Isaías 53:8. Jesucristo no tuvo descendientes carnales, a pesar de lo que el código de Vinci dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos y su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo y a padecimiento, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 8, 10. Dios quiso quebrantar, herir y desamparar a su hijo. Hizo que su hijo sufriera hasta que su cara se vio peor que la de cualquier otra persona en toda la historia. Lo hizo sufrir tanto que Jesucristo ya no parecía humano. Dios quiso hacer eso. No es porque Él sea un Dios masoquista o vil, es porque Él sabía que el poner el pecado de la raza humana sobre su Hijo rompería el dominio de Satanás y haría libre a toda la raza humana. Amén. Amén. Gracias. Bienvenidos, Mirta, hermano Nelson. Y ahorita va a llegar hermano Juan. Este, Sí, a todos. Dios bendiga. interesante perspectiva, ¿verdad? De que él quiso, Dios quiso sacrificar a su hijo para poder tener relación con nosotros. Eso es, pensándolo, eso es medio increíble, ¿ah? Su amor para nosotros. Sí. Hermano Juan, bienvenido. Gracias, buenos días, Buenos bendiciones. días. Buenos días. Este, seguimos. Estamos en capítulo 2, la segunda parte ya. Somos su semilla. Hermano Diego, Ujú. Cuatro, capítulo 4, ¿qué dije? número dos. Capítulo 4, la segunda sección. Su Somos semilla. su semilla. Ajá. Dios quiso hacer esto porque sabía que resolvería el problema totalmente. Por el sufrimiento de sus hijos, el problema del pecado quedaría resuelto por siempre y la ira de Dios fue satisfecha totalmente por el sufrimiento de su hijo. Si piensas que Dios todavía está enojado contigo, que no va a contestar tus oraciones,
o a actuar a tu favor porque tienes algún pecado en tu vida, entonces no tienes idea de lo que Dios le hizo a su propio Hijo. Si de una forma u otra yo pudiera transferir tu pecado a mi Hijo y castigarlo para que yo no estuviera enojado contigo, no lo haría a menos de que fuera suficiente. No lo haría a menos de que fuera más que suficiente. ¿Por qué razón haría sufrir a mi hijo si eso no iba a resolver el problema? Sin embargo, en general, la iglesia ha estado diciendo, oh sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, pero si tienes pecados sin confesar en tu vida, Él no va a contestar tus oraciones. Dios no puede usar un recipiente sucio. Él no puede asociarse con alguien que tenga pecado en su vida. En realidad, han minimizado que el sacrificio es Jesucristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verás linaje. Isaías 53:10. Esto no solo está hablando de los juicios de los judíos, se refiere a toda persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Somos su semilla. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Algo que les llama la atención ahí? Bienvenido, Pastor Jimmy y Perla. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. Así que Dios ya no está enojado con nosotros. Así es. Los que están en Cristo, ¿eh? Amén. Sí, poquito. Muy bien. Seguimos adelante. Hermana Mirta, ¿le gustaría orar? O digo, leer la siguiente Sí. satisfecho. Amén. En Isaías 53:10 dice, veré linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, él hizo de su alma una ofrenda por el pecado porque sabía que cuando viera a la gente que había liberado, eso lo complacería. El Señor hizo todo esto por el beneficio y tuvo para nosotros el cuerpo de Cristo. En Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esta cita bíblica dice que Dios Padre estaba satisfecho con lo que Jesucristo pagó por tus pecados. Ya no puedes satisfacerlo más. Tu arrepentimiento, frustración, sentirte sin valor, separado de Dios y todo lo demás no pueden añadirle nada a la forma como Dios Padre te ve. Él está satisfecho contigo a través de Jesucristo, no a través de tu gran bondad. Lo único que tenías para contribuir era tu pecado. El pecado te hizo reunir las condiciones necesarias, entonces Dios pagó todo el precio. Lo único que puedes hacer es o creer y recibir o dudar y perdértelo. Si has recibido a Jesucristo como tu Salvador, Dios está satisfecho con tu pago.
no porque te hayas arrepentido y hayas hecho todas estas cosas, sino porque Jesucristo ha llevado todo tu pecado. Es maravilloso. Amén. Gracias. Bienvenido, Pastor Rodrigo. Y ya llegó Poncho también. Bienvenidos. Sí, hermano, Poquito que duermo en el café, luego. ¿Algún comentario hasta ahorita? Sí, estaba mirando el tercer párrafo, ah, después de Isaías 53:11, de que desafortunadamente todavía de manera general, hablando de manera general, buscamos dar satisfacción a Dios. Queremos agradarle. Y de esa manera considero que es como nosotros minimizamos la obra de Jesucristo. O sea, todo lo que Él hizo, cuando buscamos agradar a Dios aún, estamos realmente diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para que Él fuera satisfecho. Pero en esta escritura nos dice bien claro que Dios está satisfecho con el pago que Jesucristo hizo por nuestros pecados. Como digo, desafortunadamente, porque aunque se ha visto que hay un conocimiento de la palabra, aún estamos buscando cómo agradar a Dios cuando sabemos que ya no es necesario. Somos agradables a Dios ahora en Jesucristo. Entonces, pues el punto está en que siempre tenemos que creer lo que Él ya hizo. Y como aquí menciona acerca de que el arrepentimiento, la frustración, sentirse sin valor, a veces son muletas que se usan para tratar de decirle a Dios, mira, me siento mal, me equivoqué, estoy arrepentido. Buscamos de esa manera tener aceptación delante de Dios cuando realmente lo que tenemos que hacer es sentir la seguridad de que nosotros, como dice la Escritura en Efesios, ya somos aceptos en el Señor, somos aceptos en el amado. No es porque nosotros fuimos suficientemente buenos, porque nosotros no éramos pecadores o éramos pecadores, no, sino es porque Jesucristo pagó el precio para que nosotros fuéramos aceptables a los ojos de Dios. Jesucristo Ujú. fue aquello que agradó a Dios para que nosotros pudiéramos venir con libertad a la presencia del Señor. Podemos acercarnos, como dice la Escritura en Hebreos, al trono de la gracia, donde podemos encontrar gracia y misericordia que está dada de parte de Dios. Entonces, yo creo que es interesante entender que Dios está satisfecho y que no hay nada que nosotros podamos añadir. No es posible ya buscar añadir cosas, simplemente recibir lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo Amén. que me llamó mucho la atención esta parte. Gracias. Ujú. Amén, amén. Amén. hermano, pudiera participar en algo. Sí, Eh, eh, Tengo un concepto un poco diferente de ¿Lo he hecho, Paño? esto que se está hablando. Eh, Quisiera, pues, decirlo, ¿verdad? Sí, pero Por ejemplo, se habla del efecto que el pecado ahora tiene en nosotros como creyentes.
Entonces, por lo que escucho y por lo que veo, no sé si el efecto que hay en nosotros, o ya no hay efecto, ya no hay consecuencia del pecado de nosotros, por lo que Jesús hizo. El escritor dice que nuestras oraciones son escuchadas, aunque, pues no sé, aunque haya pecado. No sé si lo diga así porque da a entender que la iglesia ahora enseña que, pues que nuestras oraciones, dice, voy a leer lo que dice. Dice, si tienes pecado sin confesar en tu vida, Él no va a contestar tu oración. Dice que la iglesia eso enseña ahora, pero dice en el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 25, que cuando estuvieres orando, dice, perdonar si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también las ofensas. Yo veo en la palabra de Dios que las consecuencias ahora como creyentes, ahora en la gracia de Dios, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba, era ejecutado inmediatamente. Hay muchos casos en los cuales llegó la muerte para ellos. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, habéis oído, no matarás. Pero él dice, mas yo os digo, ¿verdad? Entonces, en la enseñanza de Jesús, en el Nuevo Testamento, nos habla de ese asunto en el cual ahora como creyentes tenemos que estar cuidando precisamente nuestra vida. El Señor dice, habéis oído, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, la Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento, que ahora como creyentes tenemos que tener una vida todavía más entregada a Dios o más buscando a Dios que como si fuera en comparación, por decirlo así, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las consecuencias en el Nuevo Testamento, las consecuencias son más graves porque ya no llega una muerte física, pero llega una muerte espiritual al creyente. El apóstol Juan escribe en una carta, el que no ama a su hermano está en muerte. Entonces, bueno, yo eso es lo que veo en la palabra. Yo siento que cuando hay pecado en el creyente y que no confiesa sus pecados, mi forma de ver en la palabra, ¿verdad? O sea, yo respeto la opinión de cada uno. Nuestras oraciones son impedidas, son estorbadas. Y el apóstol Pablo nos enseña que por no discernir el cuerpo del Señor, hay muchos que están enfermos, debilitados, y otros duermen, dice. En las iglesias hay hermanos que tienen algo en su corazón contra otro y viven como si nada. Viven creyendo que esa vida le agrada a Dios. Por el corazón. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar cuando estamos orando. Jesús dijo, si vas al altar y llevas tu presente, y ahí te acuerdas que tu hermano, tienes algo contra tu hermano, dice, deja tu presente y ve primero, reconcíliate con tu hermano. La obra de Jesús, por supuesto que es completa. No hay nada que añadirle, absolutamente nada.
pero nuestra conducta debe ser ahora de una manera diferente a la anterior. Ahora bien, el hecho de agradar a Dios no es para que nosotros eh, pues obtengamos el favor de Dios. El agradar a Dios es porque la palabra de Dios nos lo manda. Dice en el libro de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, si quise mencionar eso para que, o sea, porque hay una diferencia en cómo agradamos a Dios, si es para justificarnos o es porque hemos sido justificados. Entonces, cuando alguien está agradecido con Dios, pues tiene que buscar agradarle, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo en la palabra, ¿verdad? Y pues, no sé, los demás, yo respeto, digo, la opinión, ¿verdad? De cada uno, pero sí tenemos que analizar la palabra. Otra de las cosas que debemos tener cuidado es cuando leemos un texto aislado o cuando leemos medios textos, medios versículos. Eso es muy peligroso porque eso nos lleva hacia un rumbo diferente a lo que es el contexto. Entonces tenemos que ir a varias citas de ese tema que estamos hablando, ¿verdad? Y pues si quisiera pues la participación de otros aquí estamos, ¿verdad? Para dialogar precisamente. Dios bendiga. Ujú, muy bien. Amén. Gran cosa. ¿Comentarios? Escuchamos, hermano. Está muy... A lo mejor tenemos un problema por aquí con el audio y no escuchamos el comentario. Bueno, al menos yo no lo escucho. Yo creo que ellos sí lo escuchan bien. ¿Todos escucharon? Sí, yo Nosotros, escuché. Yo escuché. ¿Algún comentario? pues Bueno, nosotros no escuchamos, sí oímos la voz, pero no pudimos articular el mensaje, lo que estaba. eh, Esteban, yo sí quiero opinar, ok. basándonos también en lo que, en el pasaje, bueno, en la parte del libro que estaba leyendo el pastor Goyo, más adelante en ese párrafo dice que lo único que puedes hacer es creer creer y recibir o dudar y perdértelo. Y para el hermano Nelson, le quisiera yo también decir que lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Mucha gente piensa que es muy fácil, así nada más creer y recibir, pero el asunto para mí ha sido que no es solamente creer, sino aceptarlo en el corazón de la persona, en el cual es ahí donde está el cambio, ¿verdad? Porque a veces nos fijamos, muchas veces en la conducta de otras personas que dicen que son cristianas, o de otras iglesias de otras denominaciones que decimos que son cristianos, pero no vemos el fruto. Entonces, mientras no hay fruto, no hay tampoco esa creencia o esa seguridad de estar amando al Señor. Cada uno amamos al Señor en espíritu y en verdad. Es como Dios quiere que lo amemos y lo busquemos en espíritu y en verdad. Yo sí noto también que se saca un versículo aquí y se saca un versículo allá, pero si vemos en el contexto, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los sacrificios, cuando sacrificaban a los animales por los pecados del pueblo, o cuando iban por el tabernáculo, en el desierto, y tenían que tener animales que sacrificaban para que estos animales significaran o simbolizaran
el perdón de los israelitas. Entonces lo que estamos leyendo en estos pasajes es que Dios juntó todo eso ahora para nosotros la humanidad, de que Jesucristo vino y Él tomó lo que simbolizaban esos animales en aquel tiempo, el sacrificio. Entonces Dios dio a su único hijo para perdonarnos a nosotros. Entonces cuando nosotros creemos y recibimos eso, entonces ya todo lo demás es secundario, porque ya tengo yo lo que Dios me dio a mí, el don de la salvación, el regalo de su hijo. En yo la vida de acuerdo a lo que Dios hizo en mí, porque todos tenemos un testimonio. Entonces yo puedo regresarme mis años atrás cuando yo acepté al Señor. Yo sé lo que Dios me perdonó, yo sé lo que cuánto Dios me perdonó. ¿Y qué quiere decir? Que no sigo yo, que no tengo enemigos o que no, yo sigo siendo la misma persona, pero sí tengo que recordar y también pedirle a Dios perdón, porque yo tal vez a alguna persona le hablé mal o perdón, tal vez a alguna persona yo lo ofendí y yo tengo que hacer, es una cosa ya personal de uno y es una cosa que cuando se cree y se recibe es un hecho y de ahí para adelante es un crecimiento. Y, y si nos brincamos a veces de escritura en escritura, yo me doy cuenta como en este libro, no es que brinquemos así, sino que se supone que también hemos entendido acerca del pueblo del Señor cuando estaban en el desierto y cómo Dios les proveía el maná y como toda esa cosa que pasó mientras ellos estaban afuera, cómo Dios puso un ejemplo de que cuando vino Jesucristo, pues estamos en Isaías, pues Isaías es las lecturas que estamos leyendo, ¿verdad? Que antes de que Cristo viniera, ya Isaías estaba diciendo, hablando de un Salvador, de un Señor, de un Salvador que iba a traernos ese sacrificio que ya hoy en día no tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que ir a la iglesia con una palomita y decirle al pastor o al padre, aquí está esta palomita que significa que estos son los pecados que tengo yo para que me haga este animalito para que me perdonen. No, Jesucristo murió una vez por todas. Y como Así Jesucristo es. murió una vez por todas para pagar nuestros pecados, eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Entonces lo aceptamos. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo todo. Todo está en el espíritu de la persona. Uno lo entiende todo espiritualmente. La palabra nos nutre, nos reafirma. La palabra nos reafirma con el hecho que Dios hizo cuando mandó a su Hijo. Y de esa manera nosotros ya estamos, bueno, más adelante, las lecturas que vamos a hacer más adelante, ah, en este mismo capítulo, lo vamos a hacer. Creo que aquí lo vamos a hacer más adelante. Así pues, lo que sigue como si yo no hubiera pecado, es lo que vamos a ver enseguida. Es lo que Cristo, cuando el Señor trae a su Hijo, el Hijo sacrificado, entonces ahí nos justifica a nosotros como pecadores ante Dios, como si nosotros no hubiéramos pecado. Sí, hermano. A Sí, ver, hermano. Amado. ¿puedo opinar? Sí, hermano. Quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 4 del 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Yo creo que el escritor se está refiriendo a lo que ganó Jesús por nosotros en relación con Dios. Por eso es muy importante entender el significado de la gracia. En la gracia nunca se rompe mi relación con Dios, así yo haya pecado. Yo, o sea, hablando del creyente con el Padre. Lo que sí no estamos quedando bien con la sociedad. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante entender esto porque Dios no se puede negar al mismo. Él ya lo plasmó en la palabra. Ujú. El amor de Dios que manifestó por medio de Jesús, nadie lo puede detener, ¿sí? Pero eso sí, si yo no cumplo o yo no modelo la vida que Dios quiere que modele en base a la gracia,
no voy a rescatar ni mi propia familia porque no voy a poderlas convencer. Y lo que el escritor está hablando es mi relación personal con Dios. Por eso, si yo peco, ¿sí? Si yo peco y en toda la gracia, yo puedo ir y acercarme con confianza ante Dios en mi relación con Él, ¿sí? Y sé que Dios me va a recibir como el Padre recibió al Hijo pródigo. Él no se va a negar a él mismo, no se va a negar a él mismo. Entonces necesitamos separar las cosas aquí. Yo siempre voy a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque yo no me lo gané. Jesús lo ofreció a la humanidad. Algún día lo acepté, pero también he entendido que yo tengo que alinearme a los propósitos de Dios, porque yo conozco cristianos que andan en adulterio y les va bien. Pero ¿cómo está su familia? Es un caos. No ha ganado ni a su esposa, no ha ganado ni a sus hijos, pero es por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco creyentes que constantemente faltan a la iglesia y les va bien, ¿sí? Pero ¿cuántos se van a convertir en su familia? Jamás, nunca, no se puede. Porque la fe que abracemos nosotros lo van a abrazar ellos. Si estamos a medias, ellos van a andar a medias tintas también. Porque nosotros, la responsabilidad que Dios nos dejó a nosotros ya en la tierra, ahora sí es que entendamos la gracia, ¿sí? Que si nosotros abrazamos la gracia total, conducta va a ser intachable, mi conducta va a ser que va a impactar a la gente, ¿sí? La gente va a querer de lo que tú tienes, la gente va a querer de lo que, por eso dice que me parece que en Isaías 55:5 llegará el tiempo, dice, que la gente correrá hacia ti, te agarrará del gabán y te dirá, llévanos contigo, porque parece que Jehová ahí sí les escucha. Entonces, necesitamos entender lo que el escritor nos está hablando. Está hablando de nosotros, mi relación con el Señor. Y eso es muy bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque Jehová Dios se relaciona con nosotros como su hijo, de espíritu a espíritu. ¿Sí? Por eso dice que el sacerdote que tenemos se compadece de nuestras flaquezas. Mientras estemos en este cuerpo físico, la vamos a regar, vamos a pecar. Pero gracias a su gracia no somos ya rechazados, porque ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Pero sí recae en mi responsabilidad de vivir y modelar la vida de Jesús mientras estoy en la tierra. Y si yo no lo hago, mi familia tampoco lo va a hacer. Acuérdense, dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, la sociedad, deben de ver en nosotros realmente un cambio, y también ellos deben de pasar el proceso que nosotros estamos pasando mientras estamos aquí en la tierra, de que sí podemos vivir como lo que está tocando hermano Nelson, en santidad, ¿sí? Dejar de pecar, sí podemos hacerlo. Por eso Jesús nos dejó ese ejemplo. Amén. Amén. Ahí recojan los diezmos, por favor. Quería comentar algo muy interesante. Por mucho tiempo pensaba y creía todo lo que el hermano Nelson, con todo amor y con toda pasión, hoy nos comparte. Realmente era esto, hasta que Dios, y siempre yo antes era una persona muy dura y muy celosa en las cosas de Dios. Y eso es bueno, ser celoso en las cosas de Dios, y es lo que el hermano Nelson está haciendo el día de hoy. Y realmente siempre que yo también estoy estudiando, siempre estoy haciendo una cosa, pidiéndole al Espíritu Santo que Él me guíe a toda verdad. Porque si algo no es verdad, Él tiene que hablarnos. Yo le comentaba al pastor Esteban que hace tiempo, cuando yo los conocí, conocí la Cofradía United, pastor Luis, que está ahorita en la presencia del Señor, recuerdo que yo era de las personas que decía que la salvación se perdía, porque como me manejaba mucho por vivir una vida siempre intachable hacia los hombres, hacia todo, y era una pasión por Dios. Pero el punto es de que cuando hablé con el pastor Luis y platicamos, había dos diferencias. Una diferencia
en que yo decía una cosa y él decía otra. Y lo único que yo fui a hacer, un poquito molesto, estaba ahí en la base, me fui a la base y me fui a dormir. Y yo le decía al Señor, Señor, tú háblame. Espíritu Santo, tú háblame. Tú eres el que vas a dar paz de cada cosa que yo voy aprendiendo. Ahora, una de las cosas importantes es que tenías el corazón, o siempre tenemos que tener, y yo sé que el hermano Nelson lo tiene y cada uno de nosotros, el corazón para aprender y ser humildes a la hora de aprender y desaprender lo que hemos aprendido. Entonces, cada cosa que el Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra, seguir aprendiendo y desaprendiendo algunas cosas. Creo que siempre es bueno que cada uno de nosotros, porque realmente la verdad absoluta la tiene Cristo, y mientras más lo conocemos, más vamos exponiéndonos a esa libertad. Hay una parte que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado, que es algo de lo que estamos hablando, entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado no tuvo que ver conmigo, yo ni siquiera pequé. Jimmy no pecó, Adán pecó. ¿Y sabes qué vine haciendo? Pecador. Y uno podría ser injusto, decía, caray, pero si yo no pequé, pecó Adán. Dice la palabra de Dios, por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Todos nosotros, porque Adán pecó, somos pecadores, y la muerte entró en nosotros. Dice la palabra de Dios, por cuantos todos pecaron. Esta es una verdad, una verdad absoluta. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, aquí está la clave, hermano Nelson. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? Pregunta. La gracia. Bajo la gracia. Estamos en la gracia, pero la ley no se ha quitado. No, porque la ley la cumplió Cristo en nosotros. Mira, no se inculpa. Ahora vamos a decir una cosa. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de... El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia es un regalo que no merecemos, versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio no viene por todos los pecados que están cometiendo, vino solamente sobre un pecado. Bueno, esto es lo que dice la palabra. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El don no a causa de muchas transgresiones para justificación. Justificación, ahora que estamos estudiando la palabra de Dios, justificación tiene que ver que una persona culpable hoy es inocente. Pues, versículo 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esto no tiene que ver con ninguno de nosotros. Tuvo que ver, si yo fui pecador, fue por Adán, y si hoy soy justificado, es por Cristo. El pecado tiene consecuencia, sí, todo el tiempo tendrá consecuencia.
Yo peco y tengo consecuencias, siempre, y pago mis consecuencias. Y tengo la responsabilidad, como dijo el pastor Amado, de pagar mis consecuencias. Pero no es. Pero hay que, y creo que en todo esto es Dios, que Dios y el Espíritu Santo nos dé paz. Y que sigamos reconociendo si realmente el Espíritu Santo sigue operando en nuestras vidas para que nos dé paz, porque yo puedo reconocer que la Escritura mata, pero el Espíritu vivifica. Ahora, todo esto lo digo en amor y no lo digo como si yo lo supiera todo, porque no sé sé muy poquito, pero lo que sí sé es que hoy la gracia de Dios que abunda en nosotros, y dice de otra parte en la palabra, que cuanto más se peca, más abunda la gracia, y la gente dice, esto es muy injusto, y está como las personas que salieron a trabajar un día y el hombre les pagó por trabajar a unos toda la jornada, y unos que venían y a una hora antes les dijo, hey, ven a trabajar. Y pasa que cuando les paga todo lo mismo. Y la gente dice, hey, eso es injusto, yo trabajé todo el día, yo hice todo lo que tú me pediste durante todo el tiempo. Y el hombre le dice, a ver, aquí hay una cosa. O sea, tu problema es que yo soy bueno. Tú y yo pactamos en algo. Tú y yo pactamos que tú ibas a trabajar por esta jornada, este dinero. ¿Qué contigo si yo soy bueno? Y ese es el problema. El problema hoy en día es que no, necesitamos, y no solamente cada uno de nosotros, conocer más al Dios de la Biblia. Necesitamos. Ahora, si podemos reconocer una cosa, es que hoy el trato de Dios no es el mismo trato Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el trato del Antiguo Testamento no es el mismo trato del Nuevo Testamento. Y como el hermano Nelson lo decía, sí, si alguno dice, dice, hey, ojo por ojo, diente, o puede decir, si alguno adulterar no solamente es meterse con una persona, sino en el corazón, ya adulteró en el corazón con él. Ahora, sí, hay un impacto más fuerte, pero ¿por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros. Entonces, todo cambia porque ahora si nosotros hacemos buenas obras y nos gloriamos en las buenas obras, esas obras son trapos de inmundicia. Pero si la obra de Cristo está siendo en nosotros, entonces podemos reconocer todo lo que tú ves en mí, no soy yo, es Cristo. Y así como el apóstol Pablo. Entonces, bueno, espero que esto pueda, y poder reconocer esto. La Biblia dice que si creemos en Él, como dice la Escritura, y para poder decir, porque mucha gente cree en Jesús, algunos como nos conviene o como les conviene. Mucha gente así vive, creyendo en un Jesús que va formando a sus complacencias y conveniencias. Pero dice la palabra de Dios, si alguno cree en Él, como dice la Escritura, para eso hay que seguir estudiando la palabra de Dios y el Espíritu Santo estar ahí con nosotros. De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ya no tiene que ver con nosotros. Las bondades ya no tienen los beneficios y todas las bendiciones que podemos hacer y dar, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Entonces, realmente, y puedo seguir hablando, pero voy a hablar más porque ahorita llega también lo de Pablo, donde dice que miserable de mí, que cuerpo de muerte, que hago lo que no quiero y lo que vengo queriendo hacer ya no lo hago. Entonces, pero espero con todo amor, hermano Nelson, realmente yo lo amo muchísimo. Y lo único es que estamos aquí hablando para poder seguir siempre llegando a la paz del conocimiento del Señor. Pero yo admiro mucho esa pasión y eso que siempre comenta y a mí realmente yo lo admiro mucho. Y quiero seguir teniendo esa misma pasión que usted tiene por el Señor, pero vamos a seguir creciendo y quiero decirle que en todo, cada uno de ustedes, realmente mi corazón es que sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. Amén. 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 Creo que es un poco tarde, ¿verdad? ¿Perdón? Digo, creo que ya es un poco tarde. Parece que el tiempo ya nos ganó. Faltan 10 minutos. Pastor Goyo, nomás quiero decirles que tuve que hacerles mute porque había mucho ruido, especialmente cuando prendiste tu teléfono. Pero sí, ya nos vamos a ir aterrizando. Quiero tratar de vincular todo lo que hemos hecho o dicho aquí
Romanos capítulo 6, verso 11, empezando con verso 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y dice en verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, bueno, y seguimos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ujú. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces no debemos, no estamos hablando acerca de la gracia, no estamos hablando de que el pecado, podemos entrar o hacer algo del pecado y que no nos va a afectar. Sí nos va a afectar. Hay consecuencias para el pecado y ninguno de nosotros estamos ausentes de que no pequemos. Ujú. Pero eso no es nuestra identidad tampoco. Nuestra identidad somos ya santos, ya estamos viviendo en vida con Dios. Espérame, amado. Sí. Y en verso 15 dice, y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hemos hablado de esto mucho, que muchas veces el mensaje de la gracia da una apariencia como que podemos pecar, pero no es así. No debemos de pecar. Y muchos que piensan que podemos pecar son los que van a decir, Señor, Señor, y yo hice esto, yo hice el otro. O sea, muchos van a estar pensando que sus buenas obras están cubriendo su pecado, pero no es así tampoco, porque no entrarán en el reino de Dios. Entonces, verso 16, esto es para mí la clave. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el del pecado por muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, cuando nosotros volvemos a lo que dice en verso 12, no reine pues el pecado en vuestras vidas, que no dejemos que el pecado esté reinando. Cuando pecamos, confiésalo, cámbialo y ya, cambia tu vida. Tú puedes, como dijo Amado, podemos no pecar con el poder de Dios en nosotros. Y estamos hablando de nuestra carne, obviamente, porque nuestro espíritu es el espíritu de Dios que vivo dentro de nosotros. Y eso es lo que nos da el conocimiento y la convicción de que, ¿sabes qué? No debo hacer eso. Voy a cambiar. Y Él nos da el poder de cambiar. No todos somos perfectos. Tenemos que reconocer eso también, que ninguna de las cosas perfectas de nosotros podemos alcanzar a ser aceptados por nuestras obras. Si Jesús dijo en Mateo 5:22, creo, o 20 o 22, que nuestra justicia tiene que superar a los religiosos, a los fariseos de la ley. Y si no, pues no entraremos. Entonces, no hay esperanza para nosotros realmente. Buscó por todo lado del mundo y no había ningún justo, dice en Romanos. Y también creo que es una escritura de Isaías. Pero nosotros estamos sin, no sé, jodidos. Estamos mal. Por eso necesitamos a Cristo. Y en Cristo nosotros somos justos. Eso es lo único. Pero cuando nosotros empezamos a pecar, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo puerta al enemigo.
desechando la gracia. Dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, al momento de estar pensando, ¿sabes qué? Pues ya Dios ya me perdonó, no le hace si hago esto, pues pues voy a estar bien. No, empezamos a ser esclavos de esas cosas y entonces esas cosas empiezan a tomar nuestra vida, a tomar nuestros pensamientos y ya estamos viviendo en la carne, ya no en el espíritu, porque esas cosas empezamos a obedecer ¿a quién? Al enemigo, al que es el autor del pecado. Y eso es lo que quise decir, porque ah, hermano Nelson está fuerte en que hay que vivir bien. Y pero no podemos, yo creo que no debemos discutir que uno está bien y el otro está mal, sino que la palabra es lo que dice, la palabra es lo que reina aquí. Nuestra aceptación a Dios, pues no podemos discutir que no nos acepta porque nos aceptó, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Y la palabra dice que como dijo hermano Nelson, cuando nosotros tenemos pecado, nuestras oraciones no alcanzan a Dios. Es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de qué está refiriendo eso? Porque también cuando uno es pecador y no ha aceptado a Cristo, entonces tenemos que ver realmente el contexto y la profundidad de lo que realmente está hablando, porque uno que no conoce a Dios y está pidiendo a Dios que perdone sus pecados, que entre su vida, pues tiene pecado, entonces, ¿de qué manera va a alcanzar esa oración? Entonces, no podemos llegar al extremo ni uno ni el otro. Podemos llegar a lo que dice la palabra de Dios y combinar todo. Ya vas, amado, querías decir algo rapidito, pero vamos a... Quiero añadir un versículo que se encuentra en San Juan 3:18, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este versículo siempre lo damos a los recién convertidos, ¿verdad? Pero yo creo que también conlleva a nosotros en creer todo lo que él hizo, todo, englobar todo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a vivir condenado. Entonces, yo todos los días ocupo de la gracia, yo todos los días peco. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sustraer de la gracia la misericordia y el socorro, como hablamos de Hebreos. Entonces, cuando yo conozco la gracia me empuja a hacer lo correcto, a hacer lo que la Biblia me lo plasma. ¿Sí? Caminar en santidad, caminar como Dios quiere que caminemos. Por eso la gracia es muy importante conocerla a fondo para que ningún pensamiento de condenación llegue a nuestra vida y realmente ir al trono del Señor, reconocer, correr en contra y echarle más ganas. Amén. Entonces la gracia a mí me invita a caminar como Dios quiere que me lo está pidiendo. Amén. Es todo. Sí, este tema es algo interesante porque yo creo que podemos decir mucho de estas cosas, pero ya llegamos al fin y muchas gracias a todos por estar participando, hermano Nelson, Jimmy, Amado, Francisco. Discúlpame, Pastor Goyo y compañía allá en la oficina de Goyo, no tuve que hacerle mute porque había mucho ruido y ustedes tienen el poder de quitar el mute. Yo no. Pero vamos a orar. Hermana Mirta, ¿le gustaría orar, por favor? Padre, en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Sí, gracias por este aprendizaje, Señor. Gracias por tu palabra, que es verdad. Amén. Gracias por estos momentos que jamás nos serán quitados. Gracias por todas las cosas, Señor, y ponemos todo el resto de este día en tus manos y
Y gracias por esos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.